Fuimos buenos. Buena, queridísimos escuchas. Bienvenidos a otra entrega. Como nunca, weón, después de... Alvarito, estamos haciendo capítulos semanales, esta weá histórica, loco. Y no solo eso, cabros. Esta vez, en Fuimos Buenos, después de un gran tiempo, volvimos a tener invitados, compa, porque tenemos tremendo capítulo hoy día. Pero voy a dejar que mi compañero y colocutor tenga el privilegio de presentar a nuestro invitado y contar un poquito de qué va esta entrega de Fuimos Wendy's. ¿Cómo estás, Rafita, amigo mío? Yo bien, con harta peguita para variar y súper contento porque hoy día vamos a tocar un tema que es súper entretenido. Yo sé que hay varios seguidores de Fuimos Buenos que también les gusta mucho la temática del cómic y de repente preguntan justamente por publicaciones. También va de la mano del cómic que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Que nos han preguntado harto cuándo va a salir y todo eso. Y digamos, respecto a eso, me parece interesante que el día de hoy toquemos el tema justamente de las publicaciones, el cómic y todo ese mundillo que para algunos es un poquito desconocido y que hay harto cariño y trabajo detrás. El día de hoy tenemos a Alejandro Espinosa, que es un dibujante de cómic ya publicado antes y tiene una publicación muy entretenida que presentarnos el día de hoy, y su compañero Francisco Leiva, que es escritor y que, o sea, digamos que es el escritor del guión de este cómic que se viene pronto, que ya está disponible, si es que no me equivoco, ¿cierto, chicos? Bienvenidos a Fuimos Buenos. Hola, ¿cómo están? Álvaro, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, ya como tú dices, ya está listo nuestro cómic, acaba de salir de la imprenta tras un largo proceso de impresión. Bueno, es súper genial que podamos compartir, ¿cierto?, el proceso detrás de cómo hicimos este cómic. Así que estamos muy contentos de presentarlo acá, ¿cierto? Esta va a ser una de las primeras presentaciones oficiales que tenemos del cómic, así que muy feliz de participar. Oye, a todo esto, disculpa, nosotros habíamos tenido ya a Alejandro acá No, estuvo en tu canal, Rafa, ¿cierto? Sí, estaba esperando para decir eso. Para la gente que me sigue, el Alejandro, el dibujante, ¿cierto?, ilustrador de este nuevo cómic que vamos a presentar, ya estuvo en mi canal porque, bueno, yo estuve en su depa, y el video de ese depa lo subí a mi canal. Ah, no me habías contado esa weá, por Rafa, ¿cómo que estuviste en el depa del Alejo, weón? Vos estáis conmigo, no te caigas el weón. Fue aquel video de esa colección, vamos a decir, weón, insana, de las Tortugas Ninja, weón. Tremenda colección que te imagino que el día de hoy, weón, se ha expandido bastante. Así que los que me siguen, para que se ubiquen un poquito, ese es el ilustrador, el Alejo, como le dice Alvarito. Por otro lado tenemos al buen señor que se encargó de la parte argumental. Compita, por favor, preséntese y cuéntenos a grandes rasgos cuál es su pega, de qué va su participación en este proyecto. Bueno, hola, igual como dijo Alejandro, gracias por la invitación. Sí, pues yo me encargué del guión. Estábamos... nosotros ya con Alejandro estábamos trabajando en otros proyectos. Él dibujando, yo escribiendo. Y teníamos tenía Alejandro este proyecto que quería darle una vuelta adicional. Quería agregarle algunos detalles más y ahí nos fuimos metiendo de a poco, ¿cierto?, en esta idea de mutantes peleando, ¿cierto?, creando un cómic de acción y aventura. Y claro, que dijo, quiero ponerle un poco más y partió de, sí, pongámosle un poquito más y al final ese poquito más terminó siendo casi como prácticamente hagámoslo de cero de nuevo. Y bueno, el tema de armar una historia con personajes que la gran mayoría Alejandro ya los tenía establecidos, entonces como que hubo que escribir una historia alrededor de eso. Claro, tú mencionas ahí que ya con Alejandro han trabajado previamente, ¿cierto? Ahí me imagino que de manera muy orgánica se va formando cierta dinámica donde se conocen el uno con el otro, se comprenden bien, de repente las ideas que pueden estar en mente, no es necesario, weón, sacarlas con lujo de detalle, porque yo ya sé cómo trabajáis tú, ya sé cómo conceptualizan las weas.
entonces el trabajo fluye mucho más rápido, ¿cachai? Me imagino que debe ser así. Sí, o sea, entre eso, ¿cierto? Lo que nos conocemos hace un montón de tiempo, también intereses muy parecidos, entonces hay mucha intersección entre que nos gusta, entonces yo le puedo decir algo, oye mira, esto lo estoy pensando más o menos así, y Alejandro capta al tiro la idea, y viceversa, de repente Alejandro también me dice alguna sugerencia o tiene alguna idea, y yo digo, ya, perfecto, ya sé cómo incorporar eso, era como... Y bueno, y de la misma forma también al revés, que de repente nos pasa que no estamos tan de acuerdo, y también justamente como nos conocemos hace un montón de tiempo y podemos trabajar bien juntos cuando no estamos completamente alineados, también podemos llegar fácil a una solución, no termina siendo como una batalla campal para poder llegar a un acuerdo. Oye, Claro. Alejandro, te quería hacer una pregunta. Mira, a mí me ha pasado mucho que he compartido con varios autores de cómic y todo eso, y de repente se presenta una problemática cuando hay, por ejemplo, un dibujante que tiene que trabajar con un guionista. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque por lo general acá en Chile también ocurre mucho que hay muchas... digamos, autores que trabajan solos, que de repente son un poco reacios a trabajar con guionistas y puta, yo de repente me siento incluso un poco aludido porque también es como un poquito entregar tu obra o compartirla con de repente alguien que puede tener un punto de vista distinto. ¿Cómo ha sido tu experiencia así como ilustrador? Porque yo te conozco desde hace muchos años y sé que tú justamente tenías tus ideas y trabajabas solo. Entonces ahora verte trabajando en colaboración es súper llamativo. ¿Cómo ha sido eso? Ya, sí, una muy buena pregunta, Álvaro. Sí. Bueno, primero que todo, el cómic que estamos haciendo para presentarlo se llama Mutantes de la Tierra Muerta. Este cómic, como menciona Álvaro, ¿cierto? Yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo. De hecho, bueno, yo con Álvaro nos conocemos en la universidad, ¿cierto? Y por ahí Álvaro vio algo de este trabajo. Y de hecho, una vez trabajamos un poquito este cómic también por ahí en uno de nuestros tantas aventuras que tuvimos en ese tiempo. Y trabajar con un guionista, sabes que ha sido una experiencia bien productiva porque justamente yo siento en lo personal que la parte de la historia es súper importante y llegué a un punto donde me di cuenta de que necesitaba ayuda justamente en la parte de historia que a mí me cuesta un poquito más, sobre todo cerrar las historias. ¿Ya? Entonces creo que en esa parte para mí fue una experiencia súper buena porque yo soy más visual, más de secuencias de acción, más de aventura, entonces me imagino como la secuencia de acción, pero necesito que esta secuencia tenga un peso y que esté soportada justamente por personajes, por historia, por desarrollo justamente de la parte que le da como que hace que todo esto se una y que sea un producto justamente de calidad. Entonces creo que buscando esa calidad fue que me decidí trabajar ahí con Francisco, que es bastante talentoso para poder, ¿cierto?, hacer una historia coherente, ¿cierto?, desarrollar personajes, y creo que en ese sentido ha sido súper bueno porque además Francisco tiene como la capacidad de armar un storyboard sencillo, ¿cierto?, del mismo cómic, lo cual me facilita mucho más, ¿cierto?, comenzar, ¿cierto?, es cierto que me facilita y el trabajo fluye más rápido. Ahora, también está lo que tú dices, ¿cierto?, que de repente uno tiene una idea súper clara de cómo hacer un cómic y uno se lanza nomás y así yo también he hecho varios cómics lanzándome, ¿no? ¿Cierto? Como más por la parte de diversión, hacer todo solo, pero yo con el tiempo, ¿cierto?, me he dado cuenta que es mucho mejor trabajar en equipo, ¿cierto? No solo como porque las cosas fluyen más rápido, sino que tiene uno un soporte detrás. Y uno no se va dando cuenta como el aporte de otra gente, porque uno a veces se encierra como en la creación que uno tiene y uno entiende el proyecto porque uno lo creó, pero no sabemos si los demás lo entienden en el fondo como uno lo ve. Entonces es súper bueno tener como otra mirada y a la larga yo creo que esas decisiones han sido buenas porque tanto este cómic, Mutantes de la Tierra Muerta, como el anterior que hicimos, ¿cierto?, de Terror en el Cielo, me parece que el producto final cumple con un estándar de calidad que a mí me deja súper contento. Entonces creo que ese fruto de la unión, del trabajo en equipo, no lo había experimentado antes. Oye, hay un tema importante que Francisco, aparte de escribir, también trabajan con storyboards y yo creo que eso es súper efectivo porque saca de plasma de mejor manera lo que está en la mente del que está, cómo está él viendo la historia, ¿cachai? Se pueden comunicar a un nivel visual. Pero claro, el cómic, yo que no soy muy conocedor del tema,
Sí, reconozco bien que es una integración de muchas disciplinas diferentes. Esto no es solo escribir y dibujar, aquí hay un poco de componentes cinematográficos también. Como yo en unas pocas viñetas puedo generar una acción, ¿cierto? Una secuencia efectiva. Entonces, pregúntame a Francisco, ¿cuáles crees tú que son los elementos básicos que componen una buena historia? Que se desarrolle bien y tenga un final, weón, competente por lo menos. A ver, bueno, una cosa, como bien dices tú, es como hay harto elemento cinematográfico, porque obviamente el cómic es algo bien visual, claro, como finalmente lo que está faltando ahí es como el sonido, pero es algo muy visual. Y ahí también algo que también tuve que aprender a hacer, de que finalmente escribir un cómic es distinto a escribir otras cosas, porque justamente las acciones tienen que ver con algo que es estático. O sea, en un panel, en una viñeta, no pueden haber múltiples acciones porque es un dibujo, no está en movimiento. Entonces, eso es completamente aparte o diferente a lo que sería, por ejemplo, escribir un libro o escribir una película. Ahí o sea, y eso también costó hacerlo, y eso obviamente después Alejandro, cuando lo ve escrito, el guión está escrito en base a paneles. O sea, como y no como una historia como narrativa, o no como un libro, o no como un guión de cine. Eso primero, entonces como que eso también un poco ayuda a armar. Ahora, contestando un poco más directo a tu pregunta, a ver, la historia finalmente tiene que, para que funcione bien, tiene que tener un sentido. Suena súper obvio decirlo, pero por ejemplo, en este caso donde tenemos finalmente una historia de acción, donde va a haber una pelea al final, esa pelea no tiene que ser más profunda de, por ejemplo, los buenos pelean contra los malos. Obviamente es eso, pero también tiene que haber algo en juego, tiene que haber algo, sin tratar de caer tanto en spoiler, pero tiene que haber algo en juego, tiene que haber una razón para que finalmente uno vea y, por decirlo de una forma, esté como al borde de su asiento pensando en qué es lo que va a pasar. O sea, que finalmente tiene que haber algo en juego. No puede dar lo mismo si ganan los buenos o ganan los malos. Sí, claro. Y finalmente es trabajar eso, que tiene que quedar bien, porque finalmente o sea, si eso no está bien hecho, claro, los dibujos que puede hacer Alejandro, que pueden ser muy buenos, pero si la historia no está bien fundamentada, claro, uno va a decir qué buenos dibujos, pero va a decir, pero qué malo el guionista, porque claro, bueno, los dibujos y pelean, pero finalmente la historia como que no tiene peso. Entonces ahí eso se tiene que complementar bien. Y yo diría eso, o sea, tienen que haber razones fundamentadas para que pase o para que importe lo que está pasando, no simplemente que pase. Oye, Alejandro, una preguntita. Dale. Cuéntanos un poquito, porque hay gente que a lo mejor no va a conocer de qué va tu cómic. A lo mejor nosotros podríamos colocar a lo mejor algunas imágenes de apoyo, pero cuéntanos un poquito de qué va esta historia, porque de partida tiene una apariencia muy llamativa, que de hecho lo estábamos conversando con el Rafa, que es el tema, por ejemplo, de los colores, que nosotros lo conversamos con el Rafa. Me refiero cuando, por ejemplo, estuvimos viendo toda esta influencia que tienes tú con el tema digamos, de las ilustraciones como tipo noventeras, se podría decir, no sé si noventeras, pero como de la onda como las tortugas ninja, estos colores vibrantes que mencionabas tú, y que me llamó mucho la atención, sí, porque yo, conociendo lo que tú estabas trabajando hace hartos años atrás, no eran los mismos colores. Entonces ahora como que agarró una impronta completamente distinta a lo que estaba haciendo antes. Cuéntanos un poquito de qué va la historia y el tema de los gráficos. Ya. Mira, primero la historia básicamente sigue siendo la misma, esta historia de un futuro, cierto, apocalíptico, donde todo se destruyó tras una guerra nuclear. Ahí hay harta influencia, por supuesto, de género de ciencia ficción, de acción. Y bueno, surge una raza nueva, ¿cierto?, de mutantes, donde, ¿cierto?, aparecen los típicos, digamos, clichés del género, digamos, donde hay radiación, ¿cierto?, hay mutantes con ciertas características especiales que los hacen ser más distintivos que otros, ¿cierto? Hay un poquito de influencia ahí justamente de X-Men, o bueno, de Tortugas Ninjas también, ¿cierto? Y de distintas películas o géneros que a mí y a Francisco nos gustan en general, ¿cierto? Mortal Kombat, todo este tipo de batallas de mutantes que parece visualmente tan atractivo. Entonces, en ese marco presentamos, ¿cierto?, un grupo de mutantes que tienen que solucionar ahí un conflicto,
y que se ven envueltos en una batalla sin querer, digamos, ¿cierto? Y se dan cuenta de que hay, ¿cierto?, algo mucho más grande detrás y en juego, como dijo Francisco anteriormente en el guión, ¿verdad? Y es una historia, como te digo, de harta acción, ¿cierto? Que es algo que a mí me gusta harto, ¿cierto? Las secuencias de acción, las peleas como en el fondo bien intensas, ¿cierto? Con harto movimiento, y capturar eso en las viñetas es algo que me gusta mucho, ¿cierto? Como capturar justo el momento exacto donde una acción, ¿cierto?, cuenta gran parte de la historia y uno, ¿cierto?, a través de la onomatopeya, ¿cierto?, de diferentes recursos que nos da el cómic, podemos simular ese movimiento y eso es algo que a mí siempre me ha gustado, ¿cierto?, que también me ha gustado mucho el cine. Entonces, en el fondo, el dibujo del cómic es como una forma, digamos, similar a hacer cine para mí. Y el tema de los dibujos, claro, justamente como lo hablamos en el capítulo que hicimos con Rafa sobre las tortugas ninja. Bueno, yo vengo dibujando harto de las tortugas ninja hace unos años ya atrás, ¿cierto? Trabajando, ¿cierto?, para diferentes empresas, para diferentes clientes que me piden, ¿cierto?, estas ilustraciones con ese estilo, ¿cierto?, con el estilo de como lo hablamos con Francisco también, que se llama Toyetic, que es como dibujar como juguetes, ¿cierto? Y claro, los colores yo creo que es algo que lo tenía súper en cuenta para este cómic y para lo otro que estamos haciendo también, que también toca un tema de mutantes también. Porque creo que los colores hablan por sí solos y venden mucho y mucha gente ya se asocia, como tú bien dices, a este estilo tan vibrante de colores fuertes, intensos, ¿cierto?, como fosforescentes, que sean como colores radioactivos en el fondo, que transmite, ¿cierto?, un poquito características de este género, creo yo. Y hay una intencionalidad detrás de ese estilo artístico. Sí, claro, sin duda, presentar cierto personaje, ojalá bien memorable, ¿cierto?, con colores muy, muy intensos para que puedan, ¿cierto?, llamar la atención ya solo ver el producto, ¿cierto? Y eso es algo que quisimos intencionalmente agregarlo, claro. Sí, yo me preocupé justamente harto del tema del color, algo que lo vimos en el cómics pasado también, que era como era del género de terror, este cómic que se llama Terror en el Cielo, pero era bastante más oscuro. Este cómic, al contrario, ¿cierto?, explota en color y era algo que yo me preocupé harto, sobre todo, por ejemplo, en la portada, que traté como de intensificar el tema del color para que la portada justamente se distinguiera frente a otros productos similares. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí un par de páginas que nos mandó Alejandro a manera de una preview, ¿cierto? Inmediatamente salta a la vista esta aura noventera donde estaba la fascinación por lo grotesco, ¿cierto? Por los mutantes, weón. Y también es como, hay una influencia que yo me imagino debe provenir del arte de las cajas de estas figuras, cuya función era, weón, atraer la atención del niño con imágenes súper dinámicas, coloridas. Y claro, eso claro. Se nota aquí en este cómic. Pero más allá de eso, yo creo que, me imagino, que trabajar con historias que involucran mutantes otorga una tremenda libertad al momento de diseñar y echar a volar la imaginación con los personajes, ¿cierto? Porque no hay una regla anatómica de cómo tiene que ser un mutante. Entonces, por lo que yo estoy viendo acá, weón, aquí hay locos con tentáculos, un weón con cabezas de ojo, ¿cachai? ¿Qué tan divertido fue diseñar a los personajes y cuáles fueron tus inspiraciones? Mira, sí, sin duda. Hay que ver, Francisco, de que hable Alejandro. A ver, que un poco la idea como de la radiación, los desechos tóxicos, era como en la fantasía o en la ciencia ficción, en la historia irreales, dan poderes, generan mutaciones, a diferencia que en la vida real, que esas cosas hacen daño, en lo ficticio generan mutantes, po. Claro. Y como bien dices tú, no hay ninguna regla, uno está limitado solo por su imaginación y también a veces algunos ajustes de poder decir, bueno, y se podrá dibujar esto por 100 páginas, que de repente algo que uno ve no es factible, son las únicas limitaciones que hay, era como especialmente en dibujo donde, por ejemplo, distinto a una película donde uno tiene que tener cierto presupuesto para poder construir una máscara o cosas así, eso no ocurre en el dibujo. Ahora, igual es costoso dibujar, así que eso igual es un tema. Y bueno, y ahí un poco, bueno, aquí en este cómic, que muchos de los personajes ya estaban dibujados, ¿cierto? El 95% será más o menos, que los diseñó Alejandro, pero en la otra historia, que como dijo Alejandro también es de mutante, va un poco de entre los dos, ir diciendo, oye, mira, podemos hacer esto. Yo tiro una idea y Alejandro dice, ok, pero pongámosle esto, y como que finalmente se va construyendo
a pedazos. Es como. Y eso es literal una creación conjunta, justamente por el hecho de. No hay regla en los mutantes, se puede aplicar Claro. para todo. Exacto. Oye, Francisco, una consulta. Veo ahí de fondo unos tomos de cómics, si es que no me equivoco. Sí. O sea, a ti De poquito. te gusta harto el cómic. Sí, de hecho, esto es todo lo que no tiene un lugar todavía. Entonces, como que Ya. hay un cerro acá no es lo único que tengo, es lo que no tiene lugar todavía. Oye, una consulta Estoy con respecto a rodeado de eso, cerros. entonces, por ejemplo, tú, no sé si mencionaste que antes no habías trabajado como guionista de cómicos, ¿sí? Antes de estar trabajando con Alejandro. No, yo estaba enfocándome más en lo que eran guiones del estilo cinematográfico. He escrito algunas cosas, nada que se haya producido todavía. Han sido vistas nomás. Y bueno, y eso se escribe de otra manera. Entonces ahí también tuve que aprender a cómo se escribía un guión de cómic. Y es como para que también, un poco lo que hablamos al principio, para que Alejandro lo pueda ver y lo pueda interpretar bien. Sí, porque Sí. resulta que, como bien decías, escribir un guión para cómic no es lo mismo que escribir un guión para otra obra. De repente uno se imagina una secuencia súper corta que en un cómic se te hace eterno, lo tenéis que hacer en 2-3 páginas de repente. ¿Cuál es la mayor dificultad que encontraste a la hora de escribir guiones para cómic? La mayor dificultad es justamente esa, es hacer una acción que se pueda mostrar rápido y que, por ejemplo, y que no te gaste todas las páginas para algo que quizás podría ser importante, pero no para que utilice, no sé, el 25% del cómic. Entonces, de repente ahí hay que saber visualizar, ok, ¿qué es lo más importante? Porque el panel, la viñeta, solo va a tener eso. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo más importante? ¿Que conteste el teléfono? ¿O que le ponga llave a la puerta? O etcétera, dependiendo de la historia. Y hay que finalmente saber, ok, estas son, por ejemplo, no sé, las 3 acciones más importantes que tienen que estar sí o sí. Entonces, esto uno dice, ok, una viñeta con esto, una viñeta con esto, con esto. Y lo demás finalmente empieza a quedar fuera porque no se pueden consolidar. Hay veces que pueden haber 2 acciones en una viñeta, si es que es absolutamente necesario. Ahí yo creo que también lo que ha sido más ayuda, un poco como estudiar eso, ver los cómics que son adaptaciones de películas. Entonces ahí uno ve, pues uno vio la película, está leyendo el cómic y uno dice, ah, mira, sacaron esto, Sí. sacaron esto. O sea, siempre hay una adaptación a algo de repente que no está en la película, pero existe ahí en el cómic en favor, digamos, de la historia. Que Exacto, claro, no es lo mismo ver una resumido, película. etcétera. Claro, la diferencia que tienen las adaptaciones de película, que a veces igual son 75 páginas, a veces 100 páginas, entonces igual cabe harto, pero claro, una película dura 2 horas, entonces... Oye, pero a veces se resume una pelea en una página, en un puro panel nomás de una gran acción. ahí me imagino que igual existe un desafío o un tema que no es menor. Que por mucho que nosotros juguemos con la ficción y hablemos de mutantes, si vamos por ejemplo, lo que yo puedo ver del cómic es que hay una historia, hay un lore. No me refiero a la trama, me refiero al mundo, a los eventos que dan origen a esta historia. Y también tiene que haber cierta consistencia, ¿cachai? Tiene que haber ciertos elementos que a ti te haga sentir que efectivamente, por muy ficticio que esto sea, esto es un mundo que funciona, ¿cachai? Por ejemplo... ver aquí hay una viñeta que representa cómo los mutantes luego de la casi destrucción del mundo se empiezan a reconstruirse, ¿cierto? Y aquí esta viñeta tiene como mucha resemblanza con lo que es Tatooine, las escenas de Star Wars, ¿cachai? Que por otro lado, bueno, a mí me encanta esa secuencia por el hecho de que desde pequeño siempre estaba más pendiente de la gente que pasaba. Oye, mira, ese weón tiene cabeza perro. Cacha, ese weón es una man gigante, weón, ¿cachai? Y aquí es como la misma aura. Por ahí va la intención creativa y visual de esta obra, ¿no? Sin duda tiene, como te dije al principio, influencias de varias obras que nos han marcado a nosotros y por supuesto Star Wars es una obra que a mí y a Francisco, bueno, nos gusta desde siempre y nos ha marcado. Entonces, claro, poner ahí diferentes como código, yo creo que más que referencia es un código gráfico, ¿cierto? Que muestra, digamos,
esta ciudad que da la impresión que la hemos visto, ¿cierto? Como en Star Wars, y claro, se parecen, pero no es exactamente igual. Y así, bueno, el cómic tiene hartas referencias del, no sé, pues, del Vengador Tóxico, por ejemplo, de lo que hablamos recién, también de las Tortugas Ninja, como dijo Rafa hace un poquito atrás, este tema de las cajas de las Tortugas Ninja, que justamente tenían esa función de contar la historia para que el niño ahí viera las ilustraciones de los monos peleando, ¿cierto? Y pudiera jugar con las figuras. Tratamos de transmitir un poquito eso también a este cómic, que yo lo vengo trabajando hace un tiempo. De hecho acá, bueno, ahí le voy a mandar una foto a Álvaro, pero tenemos como la figura del personaje, ¿cierto? Que justamente nos inspira este concepto de los juguetes, ¿verdad? Como de que estos monos pelean y tienen una pelea con poderes, con rayos láser, ¿verdad? Y van a darlo todo ahí en la acción, y justamente eso es algo que nos motiva harto, ¿cierto? Oye, ese personaje que acabas de mostrar, que es como un tipo, weón, musculoso, pero su cabeza es un globo ocular, ¿es como el protagonista o representa una parte importante en la historia? Lo que encontré muy simpático es que él habla con murmullos, pero le entienden los demás, po, weón. Eso como que le da una personalidad al mono este, po. Ese fue un aporte ahí de Francisco, justamente porque, claro, ese personaje, cuando yo lo pensé ahí originalmente, siempre pensé que era un telépata. Era parecida la idea, pero yo pensaba que yo asumía que la gente lo escuchaba, pero se leían sus diálogos, se leían originalmente. Entonces ahí Francisco le aportó este tema de que murmulla o hace un sonido nomás que uno se lo puede imaginar como quiera, ¿verdad? Pero los personajes lo entienden y, claro, le da un concepto bastante divertido y gracioso. Eso me llamó la atención, de que tiene como... o sea, mira, no sé en realidad cómo estaba estructurado en tu cabeza la idea desde un principio, pero viendo un poquito este avance, vi que hay de repente unos tonos de humor que por lo menos yo no lo había identificado antes, y que me pareció súper buena idea ir dando como estos alivios humorísticos, porque de repente... muy densa la historia. Claro, o sea, de repente uno cuando empieza a hacer algo, de repente se vuelve muy, como decíamos al principio, un poquito cerrado, o como que te tomas muy en serio a ti mismo con tu obra, y tener de repente esta otra mirada que es un poquito más simpática, ¿cachai? Que es más abierta, creo que es un gran aporte a la obra en sí. Exacto, claro, ahí Francisco fue el que se le ocurrió esa idea y funcionó súper bien. Y eso es una de las otras cosas que, por ejemplo, nos damos cuenta que nos complementamos, por ejemplo, ¿cierto? A mí no se me hubiese ocurrido esa idea del murmullo, pero fue un aporte excelente al proyecto en sí. Claro, es que finalmente el tema, como bien dice Álvaro, es no tomárselo tan en serio, pero tampoco cayendo en la ridiculización de los personajes. Claro. Que finalmente, claro, puede haber algo que sea un poco más cómico, un poco más humorístico, pero, por ejemplo, este cómic no es una comedia, pero tampoco es algo que es completamente denso y que termina siendo agotador leer, sino que tiene finalmente como un toque que en los momentos donde corresponde debe haber un poco de liviandad, y obviamente en los momentos que tienen que ser full serio puede ser. Y bueno, y la idea de la comunicación, yo lo pensé, bueno, ¿cómo podría hablar un ojo? Que es un ojo y no tiene boca, claro. Entonces finalmente era solo emitir los sonidos, pero obviamente no tiene boca, no puede modular, solo se escucharían como murmullos, como si alguien estuviera con la boca tapada. Y bueno, obviamente yo dije, igual como en la Guerra de la Galaxia a Chewbacca le entienden completamente, yo dije, bueno, los amigos le entenderán a Gris, ¿cierto? Al hombre ojo. Pues, ¿por qué no? Pues sí, hay una parte desde siempre. Hay una parte que murmulla y el otro personaje dice, oye, con mi mamá no, weón, ¿cachai? Entonces esto es como genera situaciones simpáticas, y por otro lado le entrega un valor que va más allá del dibujo, que es, aparte del diseño, que es tremendamente importante, es darle una característica casi en su personalidad distintiva. Por ejemplo, las Tortugas Ninja, weón, se diferencian por los colores, pero sabemos bien que hay un weón que es bueno para el carrete, weón, un weón que es más serio, el weón que es cerebrito y el weón que es como un bad dude, ¿cachai? ¿Qué tan fácil, o cuál es mejor, preguntado de una mejor manera, cómo le otorgamos ese valor? ¿Cómo le damos personalidad a un personaje que el lector diga, ya, este weón es así? Se diferencia porque el weón es, no sé, pues bueno para la talla, o este weón es amargado. ¿Cómo se logra eso? No sé si hay una manera como, en verdad, de explicarlo. Creo que también mucho es algo que fluye un poco como natural. Como que uno empieza, obviamente tiene como una idea general de lo que es la historia, igual al menos lo que hago yo, y como que primero tratar de dar una escritura completa, como de completar la historia, y después
y después ir afinándolo la aspereza. Entonces de repente uno dice, cuando está escribiendo, uno dice, bueno, aquí ¿qué se respondería si alguien dice algo? Si alguien, por ejemplo, me está retando, ¿cómo respondo? ¿Respondo, por ejemplo, enojado? ¿O respondo...? Y un poco es tratar de abstraerse de uno mismo y tratar de ponerse en los zapatos de todos los personajes, que en un principio son todos en blanco, pero después uno empieza a decir, ya, pero va a haber uno que, no sé, que es más pesadito, o es más puntudo, o es más choro, otro es más sumiso, más callado, o está bajo la protección del otro, busca el apoyo, y ahí se empieza. Y después cuando uno ya empieza a definir casi de manera fortuita eso, después cuando uno ya tiene definido, este personaje es así, este personaje es así, después ya es más fácil. Tú decís, bueno, este va a responder así, va a responder así. Pero al principio es como ir viendo qué es lo que correspondería, qué funciona, o simplemente todos se callan, o alguien responde. Era como... ¿Sabes lo que me pasaba? Lo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando estaba haciendo el Corvo, que empecé a diseñar los personajes primero y después los metía, en mi cabeza yo los metía como un reality, así como una casa estudio. Entonces los weones, claro, dependiendo del tipo de perfil psicológico que tenían, interactuaban entre ellos. Y llegaba un punto en el cual, por ejemplo, yo quería dirigir la historia hacia un lado y no podía, pues, weón. Porque yo decía, no, pues este weón es así, no puedo, ¿cachai? Entonces, haciendo el ejercicio a la inversa, finalmente igual te funciona, pero puede que los resultados sean más impredecibles. Y eso es cuático, si es que tú le querís dar una lógica, digamos, a la obra. Si el día de mañana, no sé, por el weón se pega en la cabeza o tiene como estas visiones así como medias místicas y cambia su forma de ser, está bien, ¿cachai? Pero yo por lo menos ocupaba la fórmula al revés, y también es como un experimento finalmente, como dices tú, es como irle otorgando estas personalidades a estos sujetos, y en medida de eso también la historia te tiene que encajar en eso. Ahora, el tema que yo creo que también funciona para darle un aura a un personaje es cómo gesticula y cómo reacciona ante ciertas situaciones. Si hay una situación de peligro y mi personaje, weón, tiene poker face, este weón es malote, ¿cachai? O este weón está roto, ya nada lo impresiona. Pero ustedes están con mutantes, po, weón. Entonces, por ejemplo, este loco que tiene cabezas de ojo, yo creo que era absolutamente necesario que le hicieran cejas, porque es la única forma de que poder transmitir emociones. O si es un ojo, ya, pero démosle cejas por pasar cuando está enojado, cuando está contento, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, ahí si tú ves otro personaje que no tiene expresión, por ejemplo, podemos hablar de Citripio de Star Wars, porque y a pesar de que no tiene expresión, sabemos cuando está como medio asustado, a pesar solo con los gestos que hace, ¿verdad? O cuando está contento también. Entonces creo, ese era el desafío justamente con ese personaje, pero creo que funciona súper bien con el tema del murmullo. A mí me impresionó el resultado final. Al principio como que no me encajaba muy bien esa idea, pero con el tiempo como que creo que funcionó bastante bien. Y claro, pues, que todos los personajes reaccionan a lo que dice y te cuenten lo que está él hablando, creo que ayuda justamente a que la historia fluya mejor. Y claro, y el personaje que no habla, el mudo, el del murmullo, que es, como tú dijiste, una característica súper distintiva del grupo. Casi siempre, a veces me imagino que incluso de una manera no intencional, empiezan a surgir algunos conceptos cuando se trata de historias de mutantes. Se extrapolan algunos conceptos que tienen que ver con la sociedad misma, ¿cierto? Porque los mutantes son rechazados, ¿cachai? Aquí, por ejemplo, me encuentro con un concepto un poco a la inversa, porque aquí, en un mundo donde predominan los mutantes, se discrimina a los normales, ¿cachai? Entonces, eso también responde a un tema de una crítica social o un mero reflejo de cómo somos los humanos, me imagino. Hay una subtrama ahí. Claro, exacto. Y un poco lo que dijo Rafa, de que acá hay un mundo, y aquí estamos viendo una historia de este mundo, pero hay más detrás, hay todo un lore que está construido. Y que eso se tiene que transmitir a través de lo que vemos en las páginas. Finalmente tú podías finalmente entender en base a lo que veis. Ok, aquí, ¿cierto? Hay un rechazo a los que no son mutantes. Claro. Como, y sin caer, por ejemplo, antes de partir el cómic vamos a poner, no sé, 3 páginas de párrafo, era como explicando, oye, mira, aquí era como... se discriminan a esto, era como que sería una forma poco interesante de contar eso en términos de cómics. Distinto de uno ya si quisiera escribir un libro, pero lo plantea también de otra forma. Claro,
Claro que ahí, bueno, tenéis que pensar que igual cuando tú cuentas una historia tienes que tratar de que siempre exista algo más detrás. Y me refiero a algo más detrás en el pasado. Es raro, por lo menos a esta altura, antes a lo mejor se podía hacer, comenzar una historia desde el principio. Lo ideal es siempre partir como de la mitad, ¿cachai? Que después tú vayas revelando cosas del pasado para que se vaya haciendo también más interesante. La idea es que no sea un libro de historia, sino que sea una historieta, ¿cachai? Y muy de acuerdo, sí. Y bueno, y en temas de cómo construir una historia, como tú decías, Álvaro, que lo hace al revés. Bueno, depende también de qué es lo que uno está escribiendo. O sea, por ejemplo, en ese sentido, de repente, no sé, un libro, una novela, da mucho más libertad porque no hay como un número de páginas en verdad que limite tanto. Obviamente, no sé, la editorial te podrá pedir, oye, no te pases de las 100 páginas, pero son 100, 110, probablemente no es mucho la diferencia. En el cómic es más parecido, lo pondría yo la analogía, a una serie de televisión, no streaming, de televisión como las que habían antes. Los capítulos eran 22 minutos y con comerciales dura media hora. Son 22 minutos y si alguien pregunta, oye, ¿pueden ser 23 minutos? No pueden. Claro. O sea, y tenéis que caer en ese número de páginas y ahí después donde uno va viendo, oye, esto se tiene que cortar, esto se tiene que decir, esto, por ejemplo, si hay algo que uno dice, oye, me gustaría alargar esto un poco, y dice, perfecto, se puede alargar, hay que cortar otra cosa. Claro, que No, ahora hay más libertades en cuanto a los formatos. Por ejemplo, en Estados Unidos me acuerdo que los cómics creo que eran de 28 páginas, 26 páginas, es que no me equivoco, o 24 puede ser, la grapa. 24. ¿Cuántas? La grapa son 24, ¿no? 24, típicamente eran sí. de 22 para que sean 24, pero en esas dos páginas eran a veces publicidad y Claro, cosas así. claro, pero era un formato como bien establecido y de repente Claro. aparecían los especiales que eran de 48. Por ejemplo, si es que no me equivoco, 48 es La Broma Asesina, puede ser. Ahí los chicos que estén escuchando el podcast nos pueden aclarar un poquito más. Pero eran como bien pocos los que se salían de ese formato, evidentemente por cuestiones de costo y porque las editoriales también estaban probando. O sea, en su momento, por ejemplo, probaron con Sandman a ver si funcionaba, con Predicador y todas esas obras que ahora ya podéis conseguirte unos tomos de lujo enormes, ¿sabes? Entonces es un desafío efectivamente contar una historia en un formato tan reducido, pero ahora existe la posibilidad de acceder, por ejemplo, a ciertas editoriales o la autopublicación, donde tú decides la cantidad de páginas, tú decides el formato, si es más grande, si es tamaño manga. ¿Cómo fue el tema de llegar a una publicación? Porque yo sé que hay mucha gente que también que nos sigue, que dibuja, que hace cómic, pero que no ha podido dar ese paso de publicar en físico, que para nosotros que nos encanta dibujar o contar historias es tan importante, ¿cierto? Sí, muy de acuerdo ahí. Yo creo que en ese aspecto es todo un mundo, ¿sí? Todo un tema aparte. Creo que el tema de la publicación justamente cuesta mucho como artistas en Chile tener espacio, ¿cierto?, de apoyo con respecto a publicar cosas, y en ese contexto yo debo decir que nos ha costado mucho, ¿cierto? Siempre es un esfuerzo extra de parte nuestra poder, ¿cierto?, financiar la autopublicación. En el caso de este cómic, que es un cómic grande, ¿cierto?, de 104 páginas, creo que justamente ahí encaja lo que dice Francisco con respecto a no pasarse mucho de las páginas, porque nos salimos un poquito de presupuesto también para poder vender un producto que sea comprable, ¿cierto? Como es un cómic que no es conocido todavía, justamente ahí la apuesta tiene que ser medida en todos esos aspectos. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar, ¿cierto? ¿Cuántas páginas podemos tener? Porque si nos podemos agregar más dibujos, claro, yo puedo estar dibujando y como dice Francisco, ahí no me para nadie, voy a hacer 200 páginas, pero va a costar ¿cuánto, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? Entonces, uno tiene que tomar ciertas decisiones de edición, y de hecho acá tuvimos que sacar varias secuencias, ¿cierto?, que podrían haber quedado, pero las tuvimos que sacar para, en el fondo, tener un cómic de aproximadamente 100 páginas, que era el objetivo y era lo que podíamos en este momento financiar, ¿cierto? Sí, porque además está el tema de que es en colores, ¿cachai? Exacto, po. Eso también es un tema muy que nos hace tener que lamentablemente cobrar un poquito más, porque no es lo mismo un cómic a blanco y negro, ¿cierto?, en términos de costo, que un cómic a color, ¿cierto? Entonces creo que eso también hay que considerarlo antes para la gente, como tú dices, que sigue el podcast y dibuja y todo eso, tiene que tener todos esos factores en cuenta antes, ¿cierto? Si bien hay esta libertad con respecto a los formatos, a la parte digital, donde yo puedo, ¿cierto?, ya hacer un cómic en mi casa, ¿verdad? Incluso podría comprarme
la máquina, la impresora de calidad y tenerla amiga. O sea, creo que igual uno debe considerar, por ejemplo, si va a ser a blanco y negro, si va a tener 100 páginas full color, ¿cierto? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto está la gente dispuesta a pagar en el mercado por un producto de estas características? Entonces creo que eso sí es complejo, ¿sí? Sí o sí requiere un poquito de trabajo adicional y de estar pendiente de un montón de cosas, desde el registro, ¿cierto? La propiedad intelectual, ¿verdad? De cotizar, ¿cierto? Con las otras imprentas. Y bueno, nuestra experiencia ha sido relativamente buena. Bueno, ustedes conocen a Francisco Fernández, ¿cómo? Mitómano y de Mitómano y Estratos. Sí, exacto, con él él estamos también trabajando. nos acogió, claro. Él también está trabajando con ustedes, entiendo, en el cómic de Fuimos Buenos, ¿no? Claro. Sí, bueno, Sí, pues entonces él también en ese sentido nos dio hartos consejos, harto apoyo en la parte, ¿cierto?, que no conocíamos, ¿cierto?, que era la publicación justamente. Nos dio el dato de la imprenta, por ejemplo, ahí tuvimos que meternos. Bueno, Francisco acá se metió mucho en el tema de la imprenta con respecto al número de la medida de los bordes, por ejemplo, ¿cierto?, cuánto espacio hay que dejar, cuánto se va a perder. Entonces todo un tema complejo y bueno, mi consejo ahí es no perder el entusiasmo, ¿cierto?, seguir adelante y tratar de pasar las barreras, porque lamentablemente en Chile, con respecto a los cómics, el mercado es bastante cerrado, ¿cierto? Es bastante cerrado en el sentido de que cuesta, ¿cierto?, encontrar. No es como que uno llegue, así como en la ilusión de llegar a Marvel y que mostrar el trabajo y le digan bienvenido a Marvel, como dice Pancho acá. No ocurre así. Uno la verdad muestra algo y te dicen, está súper bien, bueno, corrígele un par de cosas acá y sería. Pues entonces, lamentablemente, no hay muchas oportunidades. Esa ha sido mi experiencia, pero hay oportunidades cuando uno encuentra en estas dificultades, ¿cierto?, justamente una oportunidad de meterse uno mismo. Si no poder, ¿cierto?, esperar que los demás te solucionen, uno mismo tratar de autogestionar todas las cosas y bueno, y romper esas barreras difíciles que sin duda han ocurrido. Claro, hay una expectativa, justamente hay unas expectativas que tienen por lo general las editoriales pequeñas y medianas. Y claro, de repente uno se encuentra de bruces con que a lo mejor no tenía un historial, por ejemplo, de publicaciones importantes y todo eso, entonces se hace como súper complicado. Y si no, claro, también, también lo encuentro sentido cuando acceden, por ejemplo, a trabajar con algunos ilustradores o guionistas, buscan obras más pequeñas, más escuetas, por un tema de costo, pero al mismo tiempo porque están probando a ver si es que funcionan las propuestas de esta persona, etcétera. Pero claro, para uno que de repente ha trabajado tanto tiempo con alguna idea y queréis plasmarla, de repente se te hace poco, ¿cachai? Entonces entiendo que de repente la solución de la autogestión a esta altura es sumamente válida. En el caso, por ejemplo, de aquellos que escriben, podéis sacar un libro, por ejemplo, por Amazon, ¿cachai? Y sacarlo en formato físico sin necesariamente invertir dinero en ese formato físico, sino que se va a armar, digamos, en la medida que la gente lo compre. Pero siempre va a ser más interesante para el consumidor ir a una feria del libro, ir a una estantería, digamos, en algún lugar y encontrarse con el libro en físico o con el cómic en físico, echarle una ojeada y comprárselo, porque ahí va a ser la compra más rápida. Definitivamente el hecho de tenerlo a la mano. Es una experiencia también. Claro, una experiencia para el consumidor, justamente de conocer al autor, de que te lo pueda firmar, de que le haga un par de preguntas de cómo lo hizo, y todo eso es súper necesario. Y creo que en Chile si bien hay hartas, han habido cada vez más, ¿cierto? Todavía yo siento que faltan más ferias, falta más desarrollo de mercado justamente del cómic chileno y validarlo, ¿cierto? Ojalá que podamos nosotros de alguna forma contribuir con un granito de arena, ¿cierto? Aunque sea desarrollar un poquito más el cómic en Chile, que todavía yo siento que nos falta harto, sí, honestamente. Hay trabajos de súper buena calidad, pero todavía falta desarrollo, siento yo, de validación del producto, por ejemplo, hecho en Chile, más allá de cierto, lo más conocido que es Condorito, cierto, que sería como Barrabás y todas esas cosas que uno ya conoce. Dar la oportunidad, por ejemplo, a cómics independientes como este, por ejemplo. Claro, y el tema que finalmente, como dices tú, es difícil. Las editoriales no están... a ver, porque las editoriales acá en Chile de cómics son todas pequeñas. O sea, aquí no tenemos un Marvel, no tenemos un DC, no tenemos algo de esos niveles. Entonces también es entendible que no estén como contratando. O sea, uno va a una feria y tampoco no es que haya como mala voluntad de ellos, ¿cierto? Uno le muestra, por ejemplo, un guión o incluso un cómic completamente terminado y te pueden dar muchos consejos, buenas palabras, o sea, te dicen cosas buenas, pero no te dicen, ya, bueno, y firma aquí el contrato, bienvenido. Era como,
porque no están en esas condiciones. Y, por ejemplo, nosotros que somos autogestionados, que tenemos, entre comillas, nuestra propia editorial, o sea, si alguien viene con nosotros, oye, contrátame, le digo, no podemos, no estamos contratando. O sea, entonces, yo entiendo que los otros también no me quieran contratar a mí, porque también están tratando de armar sus productos y como dice Alejandro, de la mejor calidad. Era como todo, ¿cierto? Y nos falta como que todos tenemos que apoyarnos más entre todos para que esto pueda crecer más y pueda ser una industria, y obviamente también primera cosa, que el público lo pueda conocer. Claro. Porque conociéndolo ya después puede entrar a comprar. O sea, finalmente, porque también nosotros estamos aquí vendiendo, pero, o sea, bueno, no es que le haga el quite y el asco al dinero, pero, o sea, aquí no estamos ganando plata a manos llenas ni nada por el estilo. Es como, a mí lo que me interesa hoy es que la gente pueda tener el cómic para leerlo, para que lo conozca, para que se entretenga, para que finalmente la historia le llegue, se emocione con la historia, con los dibujos. No para hacerme millonario, porque lamentablemente eso no va a pasar al corto plazo y capaz que a largo plazo tampoco. Entiendo perfectamente a lo que te refieres con tener esa satisfacción de que creaste algo que alguien más lo puede disfrutar, po, weón. Ahora, mi pregunta va para allá más o menos, es porque tú hace rato, Francisco, referiste que trabajar con un número limitado de recursos, dígase páginas, es similar a trabajar con una serie que tiene una cierta cantidad de minutos, ¿cierto? Eso, si lo llevamos al cómic, por ejemplo, estos cómics de entrega semanal, weón, que abundaban antes, tenían una característica que al final había un cliffhanger, po, weón. Había un elemento y yo decía, chucha, weón, ¿qué va a pasar? Ya, no, tengo que comprarme el otro cómic. Ahora, si están haciendo un cómic de 100 páginas, ¿cómo preservamos ese elemento para que yo, que me encuentro con tu cómic de 100 páginas, diga, chucha, 100 páginas, weón? ¿Ustedes creen que el ritmo argumental, cómo se desarrolla la historia, es capaz de mantener al lector por 100 páginas? Porque eso es un factor importante, weón. Sí, o sea, nosotros, bueno, obviamente lo fuimos viendo de esa manera, pensando en que es grande la lectura, pero también es bien dinámico. Entonces hay obviamente la idea de que la gente tampoco de vuelta a las páginas pueda mirar los dibujos y todo eso, pero está hecho de una manera que finalmente es leíble. Y más allá de que no descartamos que en el futuro puedan haber otras historias en la Tierra Muerta, pero esta es una historia única. Entonces la persona, claro, va a comprar este cómic, un tomo grande, un trade paperback autoconclusivo. Es autoconclusivo. Sí. Entonces, claro, no se lleva con esta idea del continuará. Y claro, y como fue creado de esta manera desde un principio, claro, tampoco no es que sea, es equivalente a 4 grapas, pero no son 4 grapas porque no hay como cortes naturales en la historia. Es una pura historia, es más parecido a una película. Esta es una película. Claro. Y así como veis una película, no la veis por episodio, la veis de corrido. Este cómic está pensado de esa manera, para que se lea completo, y es como... Pero también la historia, el dinamismo de la historia es lo que te mantiene atrapado. Bueno, lo hemos probado con varias personas y nos han dado una respuesta positiva. Eso es una garantía, que lo hayan probado con otras personas y que, por ejemplo, weón, ya estoy en una página y ya quiero saber qué pasa aquí, pues, weón. Eso es como un elemento básico. Si bien son 100 páginas, claro, son hartas páginas de secuencias de acción también. Entonces eso corre, como dice Francisco, bien dinámico, y no son 100 páginas como cargadas de diálogo, no hay uno que tenga que estar ahí leyendo tanto tiempo, sino que gran parte de la acción ocurre en dibujos, en secuencias rápidas. Entonces por ahí se suman más páginas, pero la lectura es mucho más dinámica en ese sentido. Claro, porque también depende al público que va dirigido. O sea, por ejemplo, tú te agarráis, no sé, por Watchmen, y termináis de leerlo como en 2 meses, pues, porque es súper complejo, súper cabezón, muy denso. Claro, o bueno, casi todas las obras de Alan Moore son como bien complejas. ¿Para qué público va dirigido este cómic? Buena pregunta. Yo creo que joven, claro. Sí, un público más juvenil, más que esté como en la onda de no sé, del público que tenemos nosotros, que le gustan las Tortugas Ninja, los X-Men, el tipo películas de acción, de aventura. No es para mayores, digamos, no tiene nada así como, digamos, fuera de que sea como restricción de edad, sino que creemos que gente, público juvenil, ¿cierto? Un adulto también que le gusta el tema de la ciencia ficción, la acción, lo puede disfrutar, pero no es un cómic
denso en ese sentido. Sí, Ya. es un cómic dinámico. Claro, Sí. diría que como espectador, quizá niños muy pequeños no, era como. Pero, un par de pero, visitas sangrientas por ahí, claro. claro, nada, pero, o sea, yo diría nada que, por ejemplo, no sé, nosotros no veíamos en televisión cuando éramos niños, yo diría 8 años para arriba sin problema, era como. Claro. Digamos que es para niños de 40, de 30 a 40 años especialmente. Claro. Exacto. Bueno, y justamente tratamos de hacer un cómic que sea como que apele a más gente, porque el anterior trabajo que hicimos era de terror. Y como lo descubrimos, ¿cierto? Al publicarlo, fue que el terror en sí cuesta un poquito más venderlo que un cómic de superhéroes, por ejemplo. Hay como una predisposición distinta, entonces tratamos de que justamente este sea como un cómic que tenga una salida un poquito más rápida, que sea más llamativo visualmente, que tal vez no sea solo para gente que le gusta el terror, sino que sea algo más amplio, para llegar a más gente, de hecho. Claro. Claro. Acá en Chile hay un interés por el tema del cómic que en ciertos momentos decreció un poquito, digamos, por cómo se fue desarrollando la industria nacional. En el sentido de que de repente se publicaban obras que lamentablemente no eran muy competentes, por decirlo de alguna manera. Y yo te diría que el boom del cómic nacional fue como en el 2001, 2002, que empezó justamente también por el interés del manga en cierto momento. ¿Cómo ves el mundillo del cómic nacional el día de hoy? No sé si ustedes han mirado otras obras nacionales. ¿Cómo lo ven? Vale, Francisco, tú. Sí, a ver, bueno, es un poco difícil de responder justamente por lo que hablamos hace un rato de que no hay mucho como acceso. O sea, de hecho, el ir a una feria y poder ver ahí obras es finalmente la manera de hacerlo, como que no están en kioscos, entonces es difícil llegar a eso. De hecho, ahí cuando fuimos, por ejemplo, estuvimos el año pasado en Comic Con y en la FIC, en la feria del cómic, ahí poder conocer gente y poder finalmente era como, oh mira, me llamó la atención lo que tú tienes, te lo compro, o muchos tenían cómic digital y es como, perfecto, me meto, leo, y yo creo que hay muchos buenos cómics, muchas ganas y me imagino yo, ¿cierto? Sin haber hablado tanto con todos, pero que todos enfrentan un poco los problemas parecidos a los que estamos acá, o sea, como problemas para poder publicar, problemas para poder promocionarse, algunos lo hacen un poco mejor, otros quizás, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, también con cómic blanco y negro, realmente tienen menos problema con el tema de imprenta, pero necesitamos más espacio, es como que de repente en una Queleo o en una, por ejemplo, Antártica, te topáis finalmente con Oguman Pato, con Dorito las ediciones tapadura, y tal vez, no sé, los cómics de mala imagen, y sería, ¿cachai? Como que no encontráis una variedad de cómic nacional, como por ejemplo en las ferias que se hacen, por ejemplo, acá en la Santo Tomás, o todo este tipo o incluso en la Comic Con también hay espacios para autores nacionales para que presenten su trabajo. O sea, finalmente hay un tema del placement, de dónde encuentro yo, por ejemplo, esta obra, porque finalmente las terminan comprando o por Amazon o digamos por Instagram, por redes sociales, pero no hay un lugar físico donde tú digas, oye, sé que acá voy a encontrar, por ejemplo, el cómic de la Tierra Muerta y un montón de cómics más nacionales solamente en las ferias. Y el tema de las ferias implica también un sacrificio enorme para los creadores, porque pucha, para los que no están muy metidos en este mundillo, el weón que escribe, el weón que dibuja, el weón que pinta el cómic tiene que estar pendiente de la impresión, después de la difusión además, y además de ir a venderlo, incluso en algunos casos de ir a entregarlo, ir a dejarlo por Chile Express, entre juntarse en el metro para pasarle el cómic a la otra persona. Entonces es un trabajo que es integral, pero que es súper agotador. No olvides también el tema de iniciación de actividades, dar boleta, tener la maquinita de recompra, claro, tener la maquinita y la contabilidad para el pago de impuestos. Y claro, sí. Y uno tiene que ser un poco ahí como, bueno, en este caso como la ventaja que tenemos, quizás de repente con otros creadores, que nosotros somos dos, entonces como nos podemos dividir algunas de las pegas, pero claro, algunos otros de los colegas del cómic uno hace todo, entonces obviamente tiene que
hacer, y claro, es un montón de cosas, a diferencia de, por ejemplo, lo que hacen, por ejemplo, no sé, alguien que trabaja en Marvel, es como dibuja o lo escribe y después, o sea, se olvida, Marvel se encarga después de venderlo. Y yo creo que a ver, yo creo que todos tenemos que poner, o sea, no quiero yo tampoco lavarme las manos del tema, pero todos quizás tenemos que hacer más para que esto crezca, como eso, para que el cómic pueda estar en algún lugar. O sea, yo digo, por ejemplo, las tiendas de cómic que tal vez tengan un espacio para poder tener cómic chileno, obviamente que también, no cualquiera, que cumplan algún estándar que pueda fijar la tienda, era como alguna condición, no sé, probablemente tal vez la tienda tal vez no tampoco está bañado en plata como para poder comprar los cómics y que no sabe tal vez si van a vender, pero tal vez hacer algún trato como, bueno, déjalos y después si se venden yo te paso la plata, pero no te los compro. Sí, por ejemplo. es que lo que pasa es que se supone que estas grandes librerías como la Antártica, la que leo, todo eso, trabajaban a concesión. Yo no sé qué pasó. Tengo una idea de lo que pasó, pero no puedo decirlo acá porque capaz que me llegue una demanda. Pero, o me funen. Pero tengo una noción de más o menos lo que pasó y lo que dificultó que editoriales pequeñas y medianas pudieran llevar, por ejemplo, cómics a librerías grandes. Y yo creo que ese fue un golpe tremendo para la industria del cómic nacional, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que El Corvo, cuando yo saqué mi primer cómic por allá por el año 2016, estaba en la librería Antártica, ¿cachai? La podía pillar en la que leo, en todos esos lugares. Y de repente, como yo creo que fueron 2 años después, ningún cómic nacional volvió a aparecer en las librerías grandes de acá del país a nivel nacional, pues, ¿cachai? Entonces, eso afectó y mermó mucho la distribución, o sea, digamos, la distribución que las editoriales pequeñas y medianas tenían y donde podían exhibir su producto, y se limitó a redes sociales y básicamente a ferias pequeñas de cómics donde va gente que está interesada principalmente en el cómic nacional, y eso es un nicho pequeño. Claro, no es lo mismo que encontrar, por ejemplo, los cómics de nosotros en una librería grande donde de repente cualquier persona puede llegar y comprarlo. Claro, es prácticamente imposible que alguien te encuentre por accidente. Dado eso. Sí, de hecho yo estoy súper de acuerdo en que nos falta un espacio como para poder justamente dedicarle esa idea que dice Francisco de que las tiendas de cómic tengan una sección de cómic independiente chileno. Creo que es súper necesario y no creo que cueste mucho hacerlo. Hay mucha librería, por ejemplo, de manga, por ejemplo, y de cómic extranjero, pero no tenemos, ¿cierto?, un espacio ahí para el cómic chileno, y eso es algo que si todos pusiéramos un granito de arena, podría, ¿cierto?, crecer la industria que actualmente es bastante pequeña y está todavía, siento yo, en desarrollo. Pero mira, cuando tú dices que todos pongamos un granito de arena, te refieres a ustedes que hacen los cómics, ¿cierto? Porque yo digo, ¿por qué yo como consumidor tendría que poner un granito de arena? Nosotros hacemos y vendemos. Quiero llegar a una parte fundamental ahí. No me cabe ninguna duda que aquí hay público potencial que compra y se encarga de apoyar la industria chilena de cómic, la escena, ¿cachai? Pero eso no es suficiente para sustentar una weá donde cada vez más autores empiezan salen con buenos productos. Y puede que yo pase de largo ignorando un Da Vinci, weón, porque loco yo ando buscando Thor, ando buscando Iron Man, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que juega un papel igual fundamental la difusión. Es algo lógico, ¿no? Es algo lógico, pero de repente, weón, ya, este loco sabéis que es conocido por las redes sociales. Este weón habló bien de este cómic, ya, voy a comprar esa weá. A lo mejor el cómic de al lado le pega 10.000 patas, pero yo vi este weón en YouTube, po, weón, ¿cachai? Esa weá provoca, ¿creen ustedes que provoca que la escena, entre sus pares, digamos, artistas de cómic, sea más bien hermética y tremendamente, weón, competitiva, más que una weá colaborativa, weón? Oh, yo diría que sí. Yo creo que sí, la verdad. O sea, yo creo que hay cierta, obviamente, como empatía, porque estamos como todos como teniendo como los mismos problemas o las mismas dificultades, pero también de una otra forma estamos compitiendo porque son menos las personas que los van a comprar todos. Claro. Porque es natural, o sea, yo mismo compro cómics, pero tampoco compro todos los cómics que existen. Entonces tengo que elegir, tengo que ver qué es lo que me tinca más, o si lo conozco, y como dices tú, es como, bueno, voy a comprar este porque escuché que alguien lo mencionó, entonces eso
igual dificulta que pueda haber como una gran colaboración por condiciones naturales, o sea, ni siquiera como o sea, no hay dolo detrás, no hay maldad de nadie que de repente quiera ser como más reservado, es porque también entiende que de una manera se están compitiendo, pues entonces Claro. es sin duda difícil. Yo creo que a ver, esto es como en las películas, o sea, por ejemplo, tú tenés Marvel, las películas Marvel, las películas DC, y a los dos les conviene que, o sea, obviamente cada uno quiere que su película le vaya bien, pero a ninguno le conviene que el otro sea un fracaso total, porque finalmente se queda en la cabeza de la gente, las películas de superhéroes son malas, entonces pierden todo. Entonces, a todos les tiene que ir bien, más allá de que uno diga, yo creo que me vaya mejor a mí, po. Pero a todos nos tiene que ir bien. Entonces, pero claro, pero los estudios están compitiendo, o sea, por más que sean se muestren muestras de civilidad. O sea, en el fondo tú dices que está la competitividad y por eso mismo hay un motor que impulsa a la mejora continua. No Sí, es una o sea, que, competitividad tóxica donde exacto, yo exacto. busco cagarte a vos. No es No, que no. yo quiera o pagarte, no. Es más, yo quiero tirarte para abajo. No Claro, existe. no es no, o sea, yo no lo he visto al menos de manera así explícita o alguien así como con esfuerzos activos de hacer daño a mí o a otro. No podría asegurar que no ocurre, como Mira, dice el dicho, en todos lados se cuece nada. Así, pero para serte sincero, ¿por qué lo digo? Porque conozco a varios autores de cómics que me dicen, hermano, sabes que esta weá es puro pituto, pura cuña, weón, y aquí hay como 3 o 4 weones que la llevan, y si vos no sois weón chupamedio los locos, cagaste. No sé qué tan verdad será esa weá. ¿Cachai? Por eso planteo la duda. Yo creo que hay un poco de eso. Sí, yo creo que eso debe existir. Es como Sí. en todos lados se cuece nada, es como dice el dicho. O sea, si tú me pidieras y así como, ¿qué crees tú? Yo creo que eso existe, ¿no? Tendría que ser muy ingenuo para decir, no, eso aquí en el cómic chileno no pasa. Pero, como te digo, yo no lo he visto. Quizás porque también nosotros estamos mucho más full autogestionados, entonces tampoco estamos como dependiendo de alguien, ¿cierto? Que por ejemplo que tal vez que nos pase recursos, por ejemplo, nos estamos postulando un fondo, entonces claro, nosotros pagamos la impresión, nosotros pagamos todos los costos asociados, po. O sea, inscribirlo, el código de barra, el registro de ISN, el registro de propiedad intelectual, todo lo hacemos nosotros. Entonces, claro, en ese sentido, como no estamos dependiendo de alguien, ¿cierto? Que no tengo que, por ejemplo, ser amable con alguien para que me pase plata o para que me acepte la publicación. No te ves afectado no dependes de tercero, entonces por eso Claro. estás ajeno a ese tipo de, digamos, weón. Claro, y tal vez por eso que no lo he visto, es como... Sí, entiendo. sí, Sí, es como... si me caís bien, no te hago la gran billota. Una wea así. Una weá así. Claro. No, pero es complejo. Yo creo que en todo ámbito de cosas se da en todo caso. Esa cuestión de que de repente hay gente que trata de opacar al resto, o de incluso tirarlo para abajo, o de hacerle mala fama. Finalmente, no sé si necesariamente por una cuestión de envidia, sino que a lo mejor por una cuestión de miedo a perder su pequeño nicho donde están generando ventas que lo están ayudando. No sé, pero también he visto gente que está muy dispuesta a ayudar, ¿cachai? Por ejemplo, el mismo Francisco, ¿cachai? Que es una persona que apoyo todo el rato. Yo al Alejandro le había hablado de él y por algo se lo recomendé, porque yo le dije, bueno, habla con él, ¿cachai? Porque Francisco, si es que no lo puedes sacar con tu editorial, por último te va a dar los tips, porque él está más metido en este mundillo. Porque de repente uno piensa que es como hablar con alguien que publicó y que te va a dar, weón, no sé, un checklist de las weas que tienes que hacer. Olvídate, si la wea es compleja, es todo un mundillo, y uno como, en mi caso, desde el otro lado, ¿cachai? Como dibujante o artista o lo que sea, tú te preocupáis de parte del trabajo, pero del otro lado, por parte editorial, yo te diría que hay un pequeño negocio que se instauró justamente con todo este tema de las publicaciones y las pequeñas editoriales y medianas de principios de los años 2000. Antes tú las únicas publicaciones que veíais eran por las editoriales tradicionales, ¿cachai? Y de repente empezaron a aparecer pequeñas editoriales, y a día de hoy, no sé, pues incluso hay personas que dibujan su cómic, como por ejemplo Alejandro, y que arman su propia editorial para saltarse un montón también de problemáticas que encuentran algunos autores, me imagino, con respecto a su disponibilidad de tiempo, temas de contrato, las expectativas que tienen de distribución, de la misma obra en sí, de ventas, etcétera.
Entonces la posibilidad está para que alguien lo haga de una manera, digamos, más autogestionada. Pero también es cierto que en algún punto, por ejemplo, si es que los cómics nacional llegara a entrar a grandes librerías o comiquerías, también van a exigir ellos, me imagino, una suerte de contrato de seriedad por parte de estas pequeñas editoriales. ¿Por qué te lo digo yo? Porque yo tuve una comiquería hace varios años atrás que se llamaba Super Lector, estaba ahí en Providencia, y nosotros recibíamos cómics de autores, ¿cachai? Que se autogestionaban, que publicaban sus propias cosas. Y me pasó en un par de ocasiones, ¿cachai? Que los autores nos iban a dejar sus cómics a concesión. Después yo los contactaba para pagarles lo que correspondía. Nosotros no cobrábamos el IVA, ¿cachai? Nosotros dijimos, bueno, no vamos a cobrar el IVA para que tu cómic esté más barato acá y para que tú te quedes con parte de la plata, ¿cachai? Nosotros no sacábamos ganancias. Pero nos empezaron a tirar para abajo otras librerías porque, claro, nosotros los teníamos más baratos, pues. Entonces, al final tuvimos que subirle el precio para mantener el precio que estaba en las otras librerías. O sea, esa buena voluntad que tuvimos nosotros, o más que buena voluntad, buenas intenciones, finalmente se transformó en algo negativo. Me pasaba de repente que habían autores que yo decía, oye, no se está moviendo tu cómic, ¿lo puedes pasar a retirar? No pasaron nunca a retirarlos, pues, bueno. ¿Cachai? Y con una chica por ahí que ella también había sacado su producto, nos llamó para ofrecerlo en la librería, pero nosotros se los teníamos que comprar, ¿cachai? Y nosotros como librería, dijimos, en realidad son hartas copias, no podemos comprártelo, y nos empezó a funar por redes sociales, weón, fue una weá, un cacho tremendo, ¿cachai? Entonces, igual como que me imagino que estas editoriales, o sea, estas librerías grandes, como que van a tratar de resguardarse siempre y tratar de tener un trato más profesional justamente con la gente que tiene sus editoriales o sus emprendimientos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Tiene que ser de esa manera nomás. Es porque finalmente, por más que, por ejemplo, una tienda de cómics, sea grande, sea pequeña, una librería, sea pequeña o grande, por más amor que tenga a los cómics, a la lectura, a lo que sea, igual es un negocio. Y por lo tanto, para que funcione una situación, tiene que estar planteada de manera profesional. O sea, claro, ya sea comprando los cómics, que es lo menos probable, o dejándolo a concesión, pero también todo bien establecido, no necesariamente tal vez con un contrato, pero sí al menos con un acuerdo. Esté claro y definido qué es. O sea, no puede ser así como, mira, déjalo ahí en el rinconcito nomás y ahí vemos. No, tiene que ser algo con una claridad absoluta de qué es lo que pasa, de cuáles son los derechos y deberes de cada parte. Claro. Sí, y esa parte como profesional, la parte profesional que menciona Francisco, creo que ha sido clave también en el trabajo de la autogestión. Por ejemplo, entregar un producto de calidad en todos sus aspectos, es decir, desde comprometerse con el proyecto de inicio y terminarlo, concretarlo, creo que es algo súper importante que no cualquiera logra, ¿cierto? Sacar un producto terminado, ¿cierto? Y eso se tiene que traspasar, ¿cierto? A todas las etapas de la difusión, de la venta, del compromiso. Y claro, pues si tenemos autores que, claro, hacen todo ello, ¿cierto? Nos asesoran mucho, sacan este producto y justamente no tienen idea de cómo qué es lo que ocurre después, ¿cierto? De la publicación. Creo que todo eso influye a que también la industria que está, ¿cierto?, en pañales todavía, según yo, justamente no evolucione, ¿cierto? Porque tenemos esos problemas en otras etapas del proceso de producción. Entonces, para nosotros creo que eso ha sido bien importante, tratar de meterle harto profesionalismo al tema, a pesar de que nosotros no estamos todavía, ¿cierto?, con intención de generar lucro tanto con esto, sino que más que nada difusión, poder posicionarnos un poquito en la escena de cómic nacional y ojalá, ¿cierto?, también poder mandarlo hacia afuera, ¿cierto?, en una versión en inglés. Esa es como la idea. Entonces creo que eso también es clave para la gente que está partiendo, ¿cierto? Realmente poder de alguna forma comprometerse con todo el ciclo del diseño del cómic, desde la idea, ¿cierto?, hasta el producto final y la difusión, y el compromiso que tú tengas justamente de ir a las ferias, ¿cierto?, llegar a la hora, ¿cierto?, estar ahí. Claro. Y hay cosas que uno de repente no toma en cuenta, por ejemplo, hablar con el público, ¿cierto?, contarle, porque por ejemplo yo dibujo y tal vez mi mayor fortaleza está ahí, pero nunca consideré que tenía que, por ejemplo, saber vender algo, por ejemplo, con la gente. Que alguien se acerque y tú, al ser amable, ¿cierto?, contarle de qué se trata, contarle cómo lo hiciste, y tal vez ahí genere, ¿cierto?, una interacción buena y se produzca, ¿cierto?, una venta del producto. Toda esa parte uno de repente no la considera como parte del proceso creativo. O sea, en el fondo lo esencial es lanzarse y tener la voluntad, si siempre la vaya a cagar, weón.
Sí. Tú sabes lo que sabes porque te has mandado cagazos que te han enseñado y ahora sabes cómo se hace la weá. Pero claro, si no tenías esa weá de es que no, es que la media paja, es que me da miedo, hay que lanzarse y hacerlo nomás, pues weón. Otro Hoy factor justamente también, no te dejan. Muchas editoriales otro como factor ahora no. también es tener buena fe y tener un espíritu colaborativo, como por ejemplo, weón, las redes que nosotros hemos tejido. O sea, tú me invitaste a tu depa, weón, hice un video que a la gente le encantó con las tortugas ninja. Ah, dibujáis, weón, ya, tenemos un podcast, divulguemos. Entonces igual es importante igual tener Claro. ese espíritu de weón, tirémonos todos para arriba, ¿cachai? Esa weá no es menor, po. Sí, Exacto, claramente sí, el hecho de colaborar con la gente que tú sabes que está haciendo un buen trabajo, que a ti mismo también te convenza, que te guste, ¿cachai? Yo, por ejemplo, lo he visto con algunos contactos, con algunas personas que yo he trabajado en editorial, que por lo menos ellos se han apoyado siempre entre ellos. Las malas experiencias han sido pocas, ¿cachai? Un par, te diría yo. Pero por lo general hay un espíritu colaborativo. Sin embargo, al mismo tiempo tampoco te entregan la receta de la weá, ¿cachai? Si a todo yo creo que en algún momento le ha costado y tú no podías esperar que te entreguen toda la papita, weón, y que tú llegáis con la idea de llegar y replicar, ¿cachai? Sino que uno se tiene que mover y empezar a averiguar. Yo tuve la fortuna de que cuando yo publiqué, por ejemplo, El Corvo Beltrán, yo lo tenía publicado solamente online, ¿cachai? Ni siquiera estaba terminado y era como para tratar también de difundir el tema del cómic que estaba haciendo, que ni siquiera estaba planificado como cómic. Y cuando se lo mandé al Pancho, puta, lo revisó con su hermano y puta, les gustó. Pues, bueno, me dijeron, oye, yo les dije, chiquillo, lo puedo publicar en su página porque ellos estaban difundiendo sus cómics online, solamente online. Ellos ya habían publicado en físico, pero en esa instancia era como online y yo les dije, oye, ¿lo puedo subir acá para que más gente lo vea? Porque tenían seguidores. Me dijeron que sí. Y puta, como a los 3 meses me dijeron, weón, termina la weá, ¿cachai? Porque lo vamos a sacar en físico. Y a mí esa buena onda, ¿cachai? La confianza que me dieron los chiquillos me dio la oportunidad de sacar mi primera publicación en físico, puta, más contento que la mierda cuando lo saqué. Y de ahí se me abrieron como un poco las puertas, pero evidentemente había un trabajo anterior, que era el hecho de hacer el cómic, pues, ¿cachai? De tenerlo prácticamente terminado, el hecho de buscar también la instancia de difundir aunque fuera de manera online. Y yo creo que todos esos pasos son pasos obligatorios que tiene que tener una persona cuando intenta publicar. Ahora, si tenéis la oportunidad de hacerlo como lo están haciendo ustedes, que finalmente es una autogestión que implica hacer todo el trabajo que hay detrás por digamos, de manera personal por ustedes, también es súper válido y puta, yo creo que les va a abrir las puertas también para poder seguir pensando en una eventual publicación, ya sea una segunda parte o a lanzarse con otro cómic, porque de hecho me llamó mucho la atención cuando tú sacaste cuando ustedes sacaron la primera publicación, que fuera un cómic de terror, ¿cachai? Porque yo desde el tiempo que conozco al Alejandro, si bien hay cosas de terror que la traían, era más como la ciencia ficción y la acción lo que te gustaba, y de repente ver un cómic enfocado más en el terror, incluso como terror psicológico, me llamó mucho la atención. ¿Cómo configuraron eso? Porque el hecho de salirte un poquito de tu zona de confort también habla un poco del crecimiento del artista en general, bueno. Y mira, en ese momento estábamos con la idea así con ganas, estábamos con muchas ganas. Yo estaba haciendo harto dibujo, ¿cierto? De packaging, de otros cómics para otras personas. Entonces con Francisco ahí, pues, las veces que nos juntábamos, ¿cierto? Él decía, oye, podríamos hacer algo, y también yo decía, podríamos hacer algo ya propio, porque en el fondo yo había dibujado harto para marca o para ciertos personajes, para las Tortugas Ninja, el Vengador Tóxico, todas esas cosas, pero no teníamos por ahí, ¿cierto? Una creación propia, y eso me interesaba a mí, en el fondo, poder hacer lo mismo que yo estaba haciendo, pero ya con algo propio. Entonces yo estaba súper abierto, en verdad, a una historia corta, hacer un experimento en este caso, y claro, pues tomamos esta idea, como Francisco tenía esto, entre todos sus guiones que tiene, ¿cierto? Tenía esta idea, y a mí igual me gusta el terror, como tú dices, o sea, igual me gusta harto la dimensión desconocida, los archivos secretos y esa onda como de misterio y de ciencia ficción a la vez. Entonces por ahí surgió, y yo siempre he estado bien dispuesto como así, ya démosle nomás, y ahí en el camino se ve, ¿cierto? Como que creo que esa como intensidad, esa energía es súper positiva tenerla, y si fluye entre los creadores, ¿cierto? El producto sale rápido. O sea, ese cómic nosotros lo hicimos
bastante rápido, no sé, nos demoramos como 7, 8 meses, que creo que es un periodo bastante corto para una obra completa, si bien tenía solo 24 páginas, pero terminarla, ¿cierto? Todo eso, cuando uno lo ve hacia atrás, igual es un proceso largo y te deja, como dice el Rafa, harto aprendizaje. O sea. Pero, ¿sabéis qué? Igual yo tengo que destacar algo. Yo conozco al Alejandro desde la época de la universidad y pocas personas he conocido que sean tan constantes como este weón. Este weón la cagó. Es un loco que, ¿cachai? Que se sienta y trabaja. Y yo creo que ese es uno de los puntos positivos que deberían tener muchos autores, ¿cachai? O creadores de contenido, dibujantes, músicos, lo que sea, ¿cachai? Que es el hecho de estar trabajando constantemente para ir mejorando también. He conocido mucha gente también que tiene muy buenas ideas, pero que no las aterriza, no las concreta. Entonces me vienen contando las mismas ideas hace, bueno, sin exagerar, 20 años, que estoy escuchando un loco que quiere publicar un libro, y yo en ese periodo ya saqué como 5, entonces como yo le decía, weón, he sacado 5 libros y tú todavía no termináis el que me dijiste hace 20 años, weón. Y yo creo que es súper valioso el hecho de que una persona se concentre en su trabajo y pueda finiquitarlo, independiente del que el resultado sea excelente o más o menos, porque es un aprendizaje que uno va teniendo, y el hecho de estar constantemente trabajando te va haciendo que de alguna u otra forma tú te vayas perfeccionando, ya sea en la forma o en el fondo incluso. O sea, me imagino que esta segunda publicación, independiente de las diferencias que tuvo con la primera, tuvo alguno otro inconveniente, pero hasta cierto punto ustedes ya manejaban un poco lo que era sacar un primer cómic. Exacto, sí, fue mucho más fluido esta vez, sí. Fluyó mucho más rápido. Por ejemplo, el Francisco se encargaba de todo el armado de imprenta, por ejemplo, y eso para mí es súper aliviante, porque mientras yo termino páginas, ¿cierto? Francisco está haciendo el armado de imprenta, está poniendo los diálogos, ¿cierto? Está revisando, está editando, y de repente tenemos que volver, dibujar algo de nuevo, ¿cierto? O se te ocurre una idea entre medio, digo, no, tiene que ir una página completa acá, y Francisco me dice, no, gastar mucha plata, pero digo, no, pero es que si presentamos esto como una película, ¿cachai? Y ahí tenemos ese trabajo colaborativo que fluye, pero tiene sus límites, que creo que es súper bueno tenerlo, pero también tiene el espacio para la creatividad, que creo que también es importante, y justamente para mí yo creo que estar como enamorado del proyecto siempre es algo que te ayuda, ¿cierto? Y que esto no deje de ser divertido, ¿cierto? Sigue siendo como algo que a mí me apasiona, el dibujo, bueno, el tema de contar historia a través de dibujo siempre me ha gustado. Y bueno, no tenemos la capacidad de hacer películas todavía porque no tenemos, ¿cierto?, los recursos, pero podemos dibujarlas. Y creo que esa es una forma también de expresar y ponerle el grado de profesionalismo. Bueno, nosotros estudiamos publicidad con Álvaro, entonces tenemos ahí ese pensamiento estratégico que nos ayuda como a poder, ¿cierto?, completar algo que creo que, como tú bien dijiste, o sea, es fundamental, ¿cierto? Terminar el proyecto, quede bien, quede más o menos, pero entregar. Siempre estar como entregándole a la gente que confía en ti, ¿cierto? En el fondo demostrar que es una persona profesional que se maneja, ¿cierto? Y de repente no tenéis bien la solución, pero yo siempre tengo claro que en el camino lo voy a lograr de una forma u otra. Y creo que esa como no miedo al final es algo que siempre que ya en este segundo cómic, y bueno, estamos haciendo otro con Francisco y estamos trabajando como para un estudio de Inglaterra también con un mini cómic ahí, así que creo que hemos avanzado en 2 años bastante, o sea, creo que y creyendo en el fondo, también confiando. Yo creo que esta instancia de poder compartir con los creadores, gente que confía, que da ese como voto de confianza, nos ayuda como a poder, ¿cierto?, concretar los proyectos, que es lo más difícil al final. Sí, porque como decía el Rafa justamente, o sea, hay que atreverse nomás, y de repente si te vaya a pegar el porrazo, pegárselo, pararte y seguir, ¿cachai? Pero vaya a salir con con una experiencia que no se va a ganar de otra forma. Absolutamente, tal cual. De acuerdo. Sí, el tema que finalmente muchos pueden... lo que dijo Álvaro es como la misma idea por 20 años y es como, pero hay que saber concretar. Otro, sin duda alguna, que podrá escribir mejor que yo, pero si no termina un guión, no sirve. Sí, otros, quizás no muchos, podrán dibujar mejor que Alejandro, pero si no son capaces de hacer al menos las 20 páginas para terminar un cómic, no sirve. Como a menos que haga un cuadro, pero si quiere hacer un cómic no sirve hacer 2 viñetas buenas, tenéis que hacer el cómic completo. Entonces, y para eso, obviamente, también lo dijo Álvaro, constante, tenéis que ser constante. Y tenéis que saber cómo cerrar el círculo completo. Porque claro, si no termináis. Y ahí en eso nos sirve a nosotros que si bien nosotros lo decimos así, o sea, el Alejandro dibuja, yo escribo,
pero también cuando yo le muestro el guión, a Alejandro también le gusta meter un poco de mano, ya sea en el guión o después ya cuando se está adaptando en el dibujo. Oye, aquí podría haber este diálogo más, o podría agregarse esto. Y 99% de las veces es como yo le digo, sí, tenéis razón, lo agrego, lo incorporo, lo veo, y de la misma forma yo le digo a ese Alejandro, oye, mira aquí el dibujo un poco más así, un poco más asado, o sea que como igual tenemos la libertad, la capacidad, como dice Alejandro, para que el trabajo fluya. Entonces como que yo igual puedo como opinar sobre los dibujos, pero él también opina sobre el guión, y nos entrelazamos bien en ese trabajo. Oye, Claro, Rafita, o sea, dime. ¿y cómo ha sido tu experiencia escribiendo guiones de cómic? Mira, no, Rafa ha escrito guiones también. El Rafa Qué bueno. estuvo a cargo de escribir gran parte de la historia. Yo ahí aporté con una, porque son como historias que van como fragmentadas, pero dentro de un mismo mundillo. Y el Pero mira, Rafita escribió gran ustedes. parte de la obra, sí. Po. Yo creo que intencionoso verlo, Alberito, es de reconocer que lo que estamos haciendo nosotros es completamente diferente a lo que están haciendo ustedes, porque nosotros tenemos una audiencia segura. Nosotros tenemos gente que sigue el podcast y, weón, sabemos que van a estar ahí para apoyarnos con el podcast. Y lo que estamos haciendo no va a funcionar con alguien que no lo escuche y no lo conozca, ¿cachai? Entonces, aquí nosotros no nos estamos jugando todo como lo están haciendo ustedes. Por eso creo que no hay comparación en lo que estamos haciendo. Pero sí, de todas maneras, hay que tratar de hacer una weá competente, sobre todo en el tema del guión. Y ahí, por ejemplo, yo me estoy ya recién puliendo un poco y siendo consciente de la diferencia que hay en escribir un guión y hacer los rótulos de los diálogos, y cómo yo el guión lo llevo a distribuirlo bien, de una manera, weón, bien, ¿cómo decirlo?, orgánica en el cómic. Es terriblemente difícil, weón. Claro, porque uno tiene la idea en la cabeza, pero después plasmarla en un cómic, digamos, con páginas, y que la gente perciba lo mismo, perciba esa intencionalidad, por ejemplo, de cómo van fluyendo las conversaciones, las acciones, es súper peludo, po, weón. Súper peludo, ¿cachai? Pero claro, me quedo con lo que ustedes sacan como conclusión, que yo creo que no solamente es aplicable a proyectos personales como cómicos o otros tipos de arte. Para todo es necesario tener disciplina, perro. Y lo que ustedes han hecho acá habla de que son gente disciplinada, porque se motivan, terminan la pega. Esa weá es tremendamente difícil, weón. Hay gente que, me incluyo, nos cuesta mucho tener esa disciplina si no hay un hueón atrás pegándote latigazo, ¿cachai? Entonces, claro, es una weá, la disciplina se logra con constancia, se logra con determinación, se logra con un enfoque, ¿cachai? Pero es la única manera de hacer una weá bien. Si vos querías hacer una weá bien, no hay otro camino, weón. Sí, y debe ser súper gratificante. Bueno, es súper gratificante cuando haces además cosas que a ti te apasionan. ¿Cachai? En este caso, por ejemplo, si sienten que su obra los llena, no sé, pues el hecho de sentir esa emoción, ese orgullo de ver el producto ya terminado, tenerlo en la mano, que llegue el primer weón a comprártelo, ¿cachai? O la primera reseña que te hace alguien, no sé, pues que en Facebook o en Instagram, que dice, oye, weón, leí este cómic, está a la raja, lo recomiendo, es súper gratificante. Es un proceso que de repente puede ser más lento que no sé, porque sacar un video en YouTube, ¿cachai? Que por ejemplo, no sé, por el Rafa hace un directo y mientras está hablando con la gente, ya la gente se está cagando la risa y tiene feedback inmediato, ¿cachai? En el caso de publicar un cómic o un libro, es un proceso que tiene que pasar por un montón de etapas, desde el weón que se sienta atraído por tu producto, te lo compre y después además se lo lleve a la casa, lo lea, ¿cachai? Lo relea y diga, oye, bueno, esta weá está bacán. ¿Cómo llevan un poco ustedes esa ansiedad un poquito? Oye, sí, algo que tampoco sabíamos cómo íbamos a verlo originalmente para el primer cómic, ¿cierto? De Terror en el Cielo, cuando fuimos a la Comic Con. Nos encontramos primero con una enorme competencia, editoriales grandes que venden incluso más barato un libro con más páginas,
Entonces yo por lo menos estaba así como en shock viendo tanta oferta y nosotros con un producto ahí muy, digamos, partiendo, ¿cierto? Pero sí me pasó eso que dices tú, cuando llegó una persona que dijo, oh, me gustó por la portada, me llamó la atención, por ahí una chica me acuerdo que dijo eso y se lo compró solo por la portada. Ese momento fue como bacana, ¿sí? Porque claro, tenías a tus amigos que sabes que te van a comprar, a tu polola, tenés que saber que te va a comprar, o gente que son como palos blancos que le digo yo, pero cuando te lo compra alguien que solo lo vio y le llamó la atención, creo que fue el momento ahí como de hacer el cierre, ¿cierto? Y creo que ahí cuando fuimos justamente a la Comic Con lo vivimos y fue genial. Sí, es genial. Poder llegar a alguien, yo creo que llegar a una persona que lo vea y lo quiera tener, me parece que es como el objetivo cumplido, en el fondo, más allá del dinero, más allá, ¿cierto? de otras cosas, que creo que alguien se lo lleve solo por cómo se veía el dibujo, me parece genial. Sí. Porque al final siempre dicen y nos enseñaron todas las series que veíamos cuando chicos, no juzgue un libro por su portada, la moraleja típica, pero al final de una u otra forma la portada es lo primero que ve la gente, po. En un libro, claro, en un cómic, y tal vez no lo juzga por la portada, pero tal vez lo compra por la portada. Sí, pues, o sea, de hecho tenéis que ver o al menos se acerca por la portada. Claro, o sea, tenéis que ver, por ejemplo, cómo se diseñan incluso las portadas de, no sé, pues de las series, de las películas, que si cacháis un hueón así con espaldas anchas, dándole la espalda al fotógrafo, al camarógrafo, con un horizonte, ya sabéis que es una hueá como épica, como de aventura. Claro. Los juegos, como los juegos Dark Souls, ¿hay cachado? Que siempre colocan al hueón dando la espalda, y en un hueón, en un mundo enorme, ya como que tú, como consumidor, ya sabéis más o menos a lo que vais. Efectivamente hay código, sí. Oye, Álvaro, aprovecho ahí justamente de preguntarte tú que, bueno, Álvaro también ha tenido experiencia publicando cómics, ¿cierto? Y quería preguntarte, ¿tú te diste cuenta que el género que tú manejas, ¿cierto? El género como de crimen, ¿cierto? O en el caso del cómic del Freak Show, ¿cierto? Que es un tema como de gente, de fenómenos de circo y todo eso. ¿Sientes que te costó un poquito como difundir ese cómic porque era muy de nicho? ¿Que un cómic de superhéroes, por ejemplo? O sea, de hecho yo ese cómic lo empecé a hacer en el 2019 y jamás pensé en publicar, o sea, soñaba con publicarlo, ¿cachai? Pero era una idea que yo tenía y que yo dije, bueno, no puedo dejar pasar esta idea, tengo que sacarla yo primero antes que me la ganen. A lo mejor alguien lo había sacado por ahí, por algún otro lado, yo no tenía idea, pero yo quería hacerlo. Sabía a lo que iba, sabía que a lo mejor una editorial no me iba a pescar. Hablé con un par de editoriales y me dijeron, mira, sabes que está a la raja la idea, pero puta, no hay plata. Yo creo que también había una noción de que a lo mejor no era algo muy comercial, aunque el Corvo del Clan tampoco era muy comercial, que digamos, pero este tenía como otros elementos que a lo mejor lo hacían un poquito más denso. Claro. Pero seguía haciéndolo, y mi idea era publicarlo en colores. Y en cierto momento la editorial con la que yo estaba trabajando ahí, que era Arcano Cuarto, me dijeron, mira, podríamos sacarlo pero en blanco y negro. Y yo dije, bueno, no me sirve. Voy a tener que buscar otra editorial porque mi idea es que sea en colores, po, weón. Y ahí surgió la idea de postularlo a un fondart. El tema es que, puta, lamentablemente para ganarte un fondart tenés que meter un mapuche, Arturo Prat, weón, así, una weá así para ganártelo, si no es re difícil. La editorial me dijo, weón, está peludo porque estáis tocando casos que ni siquiera son de Chile, weón. O sea, lo más cercano era un caso mexicano, ¿cachai? Y del año 1800, entonces como que era muy difícil. Pero finalmente nos ganamos el fondar, pues, bueno, 100% con esa weá. Pero mi intención siempre fue la de contar esta historia que yo tenía en la cabeza, basada evidentemente en hechos reales, pero aterrizada a un cómic, pero por una cuestión más personal. Claro. No era con una intención así como de llegar a un público muy masivo, a pesar de que sí llegó a un público finalmente masivo, porque al final sacaron, ¿cuántas? Como 8.000 copias, ¿cachai? Porque, claro, al principio sacamos 5.000 y después le ofrecieron a Arcano Cuarto sacar 3.000 copias más por una cuestión de difusión en colegio, porque encontraron que era un material, digamos, como de referencia histórica con respecto a esta temática que, puta, es un poquito tabú, pero que finalmente igual es interesante de abordar, pues, bueno. Claro, yo decía justamente como es un tema más de nicho, pero que bueno que haya logrado tener cierta masividad y todo, porque eso es algo que yo vi, ¿cierto? Que justamente el cómic de terror cuesta un poquito más, no es masivo, es un cómic bien para gente que le gusta el género del terror,
Y eso es algo que me di cuenta, nunca no lo había tenido tan considerado en el fondo, y creo que así uno va también ganando un poquito de experiencia. Sí, pues, yo creo que analizar el entorno y analizar como el público dependiendo de lo que tú quieras también. Pues, o sea, por ejemplo, mi intención con las obras, por lo menos con los cómics que he sacado, nunca ha sido como tener una masividad, sino tratar de llegar al consumidor de cómic, básicamente, que se interese por ciertas temáticas, pero también hay un enfoque que es sumamente válido de tratar de popularizar tu producto, ¿cachai? De que llegue a un público mucho más masivo, y para eso tú evidentemente tenés que mirar tu entorno, qué es lo que consume más los cabros de hoy en día, o la gente de hoy en día. ¿Están dispuestos más a consumir cómics de superhéroes, o una weá más tirada como para el manga, que creo que es como la tendencia que está en este momento, ¿cachai? Mucho más que otro tipo de cómicos, de, no sé, pues de novelas gráficas y todo eso. Por lo menos yo he notado eso cuando teníamos la tienda, notábamos que la gente iba prácticamente a comprar puro manga, ¿cachai? Hubo un momento en que se compraron ya todo lo que salía de Batman y dejaron de comprar, pues, bueno. Olvídate de la Mujer Maravilla, el Capitán América, era como muy baja la venta. Yo creo que ustedes están apuntando la globalidad, digamos, del producto a un público que es más retro, y yo creo que es un público grande igual, weón. Sí, eso está de moda hoy día, pues, sí, por el tema de la cultura retro. Bueno, Rafa ahí tiene harta experiencia ahí con el canal de él, que explora esta parte de la cultura retro. Yo creo que sí, es cierto que últimamente se ha visto como un boom, ¿cierto?, del consumo. Bueno, y los mismos precios de los artículos antiguos, de noventeros, ochenteros, ¿cierto?, o sea, están por las nubes. Claro que sí, po. Bueno, aludiendo a ese comentario, para mi audiencia, les aseguro que este cómic, Mutantes de la Tierra Muerta, completamente es para nosotros. Hablando con mi audiencia, que somos puros hueones de 30, 40, y tenemos los mismos intereses que ustedes, cabrón. Nos gusta el mutagen, nos gustan los ojos con tentáculos, hueón, nos gustan los Vengadores tóxicos y toda esa hueá. Así que, cabros, esta hueá se llama Mutantes de la Tierra Muerta, pero falta algo muy importante. ¿Cuáles son las vías para adquirirlo? Y que por supuesto van a quedar en la descripción de este capítulo. Cabros, ¿cómo podemos adquirir este cómic? Bueno, o sea, nos pueden contactar por las redes sociales. Hay un link directo, comprarlo online. WebPay, con toda la seguridad de Transman y boleta y todo eso, y se envía. Por el momento no tenemos un lugar físico donde se pueda vender, entonces podemos dejar ahí el link para que la gente se pueda meter y comprar. Claro, Sí, claro. y también estamos, bueno, aprovechando, estamos a punto de llevar ya las copias a la tienda de Impacto HD, ¿sí? ¿Te acordás? La tienda de Impacto HD, que es una tienda de películas que está ahí cerca del metro Tobalaba. Ahí vamos a dejar la descripción también, ahí donde ahí está nuestro cómic Terror en el Cielo, y ya la próxima semana esperamos que esté este cómic también disponible ahí para comprarlo en la tienda. Pero el link de WebPay que dice Gas Francisco está activo, está, insisto, con toda la seguridad como dice él, así que ese sería el actual medio para conseguir. Y que nos puedan seguir en Instagram tanto a mí como a Francisco y al estudio de nuestro, que es Mutant Terror Studio, que ahí lo vamos a compartir Bueno, también. nosotros evidentemente vamos a dejar ahí en la descripción en YouTube, ¿cierto?, todas las redes y las respectivas vías para que puedan adquirir la obra de aquí de los cabros. Y weón, está de más decirle que para mí es un placer y me siento honrado de poder aportar con la tremenda pega que hacen. Y les digo que mientras este podcast siga en existencia, que siempre ha sido difuso, si esta weá sigue o para, Alvarito. Pero Media ambigua. Esta es su casa, cabros, cuenten con esta vitrina para nosotros. Es un placer, weón, siempre echar una manito a los artistas, weón, apasionados como ustedes, y espero que, weón, los tengamos en el programa muchas veces más, pues, weón. Claro, sin duda, y cuenten con nosotros también. Yo tengo muchas ganas de ver el cómic de ustedes también, el cómic de Fuimos Buenos, ahí atentos a ese lanzamiento. Así que cuenten con Oye, nosotros. ahí podría salir algo, Alvarito, ¿ah? ¿A qué te refieres, Rafita? Podría salir su crossover ahí, podríamos de repente invitar a los cabros para que en el lanzamiento de nuestro cómic queden también ejemplares de los mutantes, weón, para que... Sí, po. Pero con la condición de que después nos vamos a servir algo, sí, po. Eso, ahí nos vamos a ir. Media coqueta la Lanzamos. invitación, Rafita. Me asustaste por un minuto.
Oigan, queridos escuchas, recuerden que estamos en Instagram, estamos en Spotify, así que vaya aportando con su comentario, favorezcanos con el algoritmo, dejen su pulgarcito y absolutamente recomendado, sigan las redes de los cabros, apoyen, weón, adquieran esta obra que, como les dije, certificado por mi persona, que les va a gustar, weón. Si les gustan las tortugas ninja, los motorratones, todos esos weones antropomórficos, animales mutantísimos. Aquí tienen una pasta base de la buena, como digo yo. Así que, cabros, para mí un placer. Alvarito, como siempre, ¿para qué te digo, weón? Siempre es un éxtasis compartir el micrófono. Ya, weón. No me entendiste. Así que, cabros, que estén todos súper bien y nos vemos en una nueva entrega de tu podcast favorito. Chao, chao. Un abrazo, Chau. cabros, que estén bien, nos vemos pronto. Chau, chau.